La ciencia es la fuerza que le da a la humanidad el valor para convertir lo imposible en realidad. Cada vez que creímos haber alcanzado nuestros límites, la ciencia volvió a impulsarnos hacia adelante, desde controlar el fuego hasta volar por los cielos, desde observar galaxias distantes con telescopios hasta descubrir los secretos de la vida con microscopios. Cada hallazgo ha ampliado nuestra comprensión de la existencia. La ciencia nos ha mostrado que el mundo es mucho más grande y extraño de lo que parece. La tierra bajo nuestros pies, el cielo sobre nosotros y las estrellas que admiramos son solo pequeñas piezas de una historia mucho mayor. El viaje del descubrimiento humano nunca se detiene. Cuando alguna vez creímos que la Tierra era el centro de todo, la ciencia demostró que éramos apenas un diminuto punto en un universo enorme. Cuando pensamos que la materia era simple, la ciencia reveló un mundo oculto de átomos y partículas. Y cada vez que creímos entender todas las respuestas, la ciencia abrió nuevas puertas. A lo largo de la historia, algunos descubrimientos hicieron mucho más que aumentar el conocimiento. Cambiaron el rumbo de la humanidad, desafiaron creencias, transformaron sociedades y abrieron el camino hacia el futuro. Hubo un tiempo en que los seres humanos temían el cielo nocturno, veían los relámpagos como la ira de los dioses y consideraban las enfermedades una maldición. Hoy desciframos el ADN, detectamos ondas gravitacionales de agujeros negros en colisión y exploramos realidades cuánticas más allá de la imaginación. Nada de esto fue fácil. Detrás de cada descubrimiento hay perseverancia, fracaso y la determinación de comprender lo desconocido. En cada etapa, la ciencia nos recordó que el universo es mucho más grande, extraño y hermoso de lo que imaginábamos. Y así, en este video, exploramos 5 descubrimientos científicos extraordinarios, descubrimientos que no solo cambiaron lo que sabemos, sino que cambiaron quienes somos. Comencemos. Utilizando estos datos cruciales, Watson y Crick construyeron un modelo físico del ADN. Lo que descubrieron cambió la biología para siempre. Se dieron cuenta de que el ADN no es solo una larga cadena de sustancias químicas. Es una doble hélice, una estructura en forma de escalera retorcida. Las dos hebras corren en direcciones opuestas, y entre ellas se encuentran pares de bases químicas. La adenina se empareja con la timina, y la citosina se empareja con la guanina. Este emparejamiento simple pero elegante fue la clave de todo. Explicaba cómo el ADN podía copiarse a sí mismo, cómo se heredan los rasgos y cómo la vida crece desde una sola célula fecundada hasta convertirse en un ser humano completo. La belleza de la doble hélice radica en su simplicidad y perfección. Cuando una célula se divide, las dos hebras del ADN se separan y cada hebra se convierte en una plantilla para construir una nueva pareja. Este proceso garantiza que cada nueva célula reciba una copia precisa del código genético. La estructura de la doble hélice también mostró cómo pueden ocurrir errores o mutaciones, a veces causando enfermedades y otras veces dando lugar a la evolución. En un solo descubrimiento, la estructura del ADN explicó la continuidad de la vida y la diversidad de la vida. Tras el anuncio de su descubrimiento, el mundo científico se transformó. La biología pasó de ser una ciencia descriptiva a convertirse en una ciencia molecular. De repente, los investigadores podían estudiar la vida no solo en órganos o tejidos, sino a nivel de moléculas. Este descubrimiento sentó las bases de la ingeniería genética moderna, la biotecnología, la clonación, las pruebas genéticas, el rastreo de ancestros y la ciencia forense. Desde resolver crímenes mediante huellas genéticas hasta diagnosticar enfermedades hereditarias en recién nacidos, casi todos los avances importantes de la biología moderna pueden trazarse hasta la doble hélice. Hoy, el impacto de este descubrimiento continúa creciendo. Los científicos están editando genes con herramientas avanzadas como CRISPR, curando trastornos genéticos que antes parecían incurables. Podemos detectar cánceres más temprano,
comprender el riesgo de enfermedades hereditarias e incluso explorar preguntas sobre la evolución humana. Y todo esto fue posible porque la estructura del ADN finalmente tuvo sentido, porque Watson, Crick y Rosalind Franklin revelaron la arquitectura detrás del código de la vida. El descubrimiento de la doble hélice no fue solo un hito científico, transformó nuestra forma de pensar sobre la vida misma. Nos ayudó a entender que todo ser vivo está conectado a través del mismo lenguaje del ADN, un código universal compartido por humanos, plantas, animales e incluso diminutas bacterias. En cierto modo, la doble hélice es el hilo que une toda la vida a través del tiempo, la historia y la evolución. Es el descubrimiento biológico más importante jamás realizado, un descubrimiento que abrió la puerta al futuro de la medicina, la genética y el conocimiento humano. Y así, cuando miramos atrás al año 1953, lo recordamos como el momento en que la humanidad finalmente leyó la primera frase del libro de la vida, el momento en que el mayor secreto oculto de la biología fue finalmente revelado. En 2012, los científicos del Gran Colisionador de Hadrones, LHC, en el CERN, realizaron un descubrimiento que sacudió los cimientos de la física moderna. Confirmaron la existencia de una partícula que había sido teorizada casi 50 años antes, el bosón de Higgs, a menudo llamado la partícula de Dios. Pero, ¿por qué es tan importante esta partícula? ¿Y por qué su descubrimiento generó titulares en todo el mundo? Para entender su importancia, debemos volver a la pregunta: ¿por qué tiene masa cualquier cosa? Todo objeto que vemos, desde la partícula de polvo más diminuta hasta las estrellas más grandes, tiene masa. La masa le da peso a la materia y permite que se formen planetas, galaxias y, en última instancia, la vida. Pero durante décadas, los físicos no sabían por qué las partículas fundamentales, los componentes básicos de la materia, tenían masa. El modelo estándar de la física de partículas podía explicar el comportamiento de las partículas, pero no por qué tienen masa. Aquí entran Peter Higgs y un grupo de físicos teóricos en la década de 1960. Ellos propusieron la existencia de un campo que impregna el universo, ahora llamado el campo de Higgs. Según su teoría, las partículas adquieren masa al interactuar con este campo, y el bosón de Higgs es la huella cuántica de esta interacción. Sin él, el universo tal como lo conocemos, planetas, estrellas e incluso la vida, no podría existir. Detectar el bosón de Higgs no fue tarea sencilla. Los físicos tuvieron que recrear condiciones similares a las que existieron justo después del Big Bang, cuando las partículas colisionaban a energías increíbles. Para ello, construyeron el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, el acelerador de partículas más grande y poderoso del mundo, enterrado bajo la frontera entre Suiza y Francia. Dentro de este túnel subterráneo de 27 kilómetros, se aceleraron protones casi a la velocidad de la luz y se hicieron chocar, produciendo diminutos estallidos de energía y materia. Entre billones de colisiones, los científicos tuvieron que buscar las señales sutiles del esquivo bosón de Higgs. Finalmente, el 4 de julio de 2012, después de años de experimentos y análisis de datos, los científicos enunciaron que habían detectado una partícula consistente con el bosón de Higgs. Esto fue más que una confirmación de una teoría, fue un triunfo de la ingeniería humana, la tecnología y la colaboración. El descubrimiento explicó cómo las partículas adquieren masa y, en un sentido más amplio, cómo está estructurado el universo. Sin el mecanismo de Higgs, el universo sería un lugar muy diferente. Las partículas sin masa se moverían libremente, los átomos no se formarían y la materia tal como la conocemos no existiría. El descubrimiento del bosón de Higgs no solo fue un hito en la física, sino también un símbolo de perseverancia científica. Validó décadas de trabajo teórico, requirió los instrumentos científicos más grandes jamás construidos e involucró a miles de científicos de todo el mundo trabajando juntos. El bosón de Higgs también abrió la puerta a nuevas preguntas. ¿Existen partículas más fundamentales?
¿Podría haber una capa más profunda de física más allá del modelo estándar? ¿Podría el bosón de Higgs ayudar a explicar la materia oscura o la evolución del universo temprano? Hoy, el bosón de Higgs se mantiene como uno de los avances más significativos de la ciencia moderna. Proporciona una clave para entender la estructura fundamental de la realidad, conectando el mundo invisible de partículas subatómicas con el vasto cosmos que habitamos. Esta diminuta partícula, casi inimaginablemente pequeña, explica por qué el universo es como es y por qué existimos. En ese sentido, llamarla la partícula de Dios no es mera exageración, es realmente una piedra angular de la existencia misma. En conclusión, el descubrimiento del bosón de Higgs en 2012 representa no solo un hito en la física, sino uno de los mayores logros intelectuales de la humanidad. Nos recuerda que mediante la paciencia, la colaboración y la ingeniosidad, podemos descubrir los secretos más profundos del universo y comprender el tejido mismo de la realidad. CRISPR, abreviatura de Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente espaciadas, es uno de los avances más revolucionarios de la biología moderna, a menudo descrito como unas tijeras moleculares. CRISPR permite a los científicos cortar y editar el ADN con precisión, el mismísimo plano de la vida. Pero para comprender realmente su importancia, debemos explorar cómo funciona, qué puede hacer y por qué tiene el potencial de cambiar la vida tal como la conocemos. En esencia, CRISPR es un sistema natural que las bacterias desarrollaron para defenderse de los virus. Las bacterias almacenan fragmentos de ADN viral en su propio genoma y cuando el virus ataca nuevamente, utilizan estas secuencias como guía para identificar y destruir al invasor. En 2012, las científicas Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier descubrieron que este sistema podía adaptarse para editar el ADN de prácticamente cualquier organismo, incluyendo los seres humanos, con una precisión extraordinaria. Imagina el ADN como una larga cadena de letras que forma las instrucciones de cómo un organismo crece, se desarrolla y funciona. CRISPR actúa como un par de tijeras extremadamente precisas guiadas por un sistema GPS. Los científicos diseñan una pequeña molécula de ARN guía que dirige a la proteína CRISPR a un lugar específico del genoma. Una vez que encuentra su objetivo, la proteína corta el ADN exactamente en ese punto, lo que permite a los científicos eliminar, modificar o reemplazar genes. Esto no se parece a ninguna herramienta previa en biología. Es rápida, económica e increíblemente precisa. Las posibles aplicaciones de CRISPR son asombrosas. En medicina, podría eliminar enfermedades genéticas como la fibrosis quística, la anemia falciforme o la distrofia muscular. Podría ayudar a combatir el cáncer modificando células inmunitarias para que ataquen tumores con mayor eficacia. CRISPR también abre la puerta al desarrollo de terapias antivirales, con la posibilidad de prevenir o curar infecciones causadas por virus. Más allá de la salud humana, CRISPR se está utilizando para mejorar cultivos, crear plantas resistentes a enfermedades e incluso controlar poblaciones de insectos transmisores de enfermedades, como los mosquitos. Sin embargo, con gran poder viene una gran responsabilidad. Editar el genoma humano plantea profundas preguntas éticas. ¿Deberíamos modificar genes que serán heredados por futuras generaciones? ¿Podría CRISPR usarse indebidamente para crear bebés de diseño o alterar rasgos humanos de formas que aún no comprendemos? Estas preguntas están ahora en el centro del debate científico y público. Los científicos insisten en la importancia de una regulación cuidadosa, directrices éticas y una investigación exhaustiva para garantizar que CRISPR se utilice de manera segura y responsable. A pesar de estos desafíos, el descubrimiento de CRISPR ya ha transformado la biología.
Ha revolucionado laboratorios en todo el mundo, acelerado la investigación genética y otorgado a los científicos un nivel de control sobre la vida que antes era inimaginable. Muchos expertos describen a CRISPR como el comienzo de una nueva era, una era en la que los seres humanos no solo pueden comprender la vida, sino también diseñarla y mejorarla activamente. En resumen, CRISPR es más que un avance científico, es una herramienta que permite a la humanidad reescribir el código mismo de la vida. Representa la intersección entre biología, tecnología y ética, y podría moldear el futuro de la medicina, la agricultura y nuestra comprensión de la vida en la Tierra. Aunque aún existen desafíos, el potencial de CRISPR es ilimitado, y su descubrimiento marca uno de los logros más extraordinarios en la historia de la ciencia. En 2015 ocurrió un acontecimiento histórico que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. Científicos del Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, conocido como LIGO, realizaron la primera detección directa de ondas gravitacionales, pequeñas ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo. Estas ondas habían sido predichas por Albert Einstein un siglo antes en su teoría de la relatividad general, pero hasta ese momento nadie las había observado directamente. Entonces, ¿qué son exactamente las ondas gravitacionales y por qué es tan importante su descubrimiento? Para entenderlo, imagina el espacio-tiempo, el tejido de 4 dimensiones que combina espacio y tiempo, como una hoja de goma estirada. Según Einstein, objetos masivos como estrellas y agujeros negros deforman esa hoja. Cuando estos objetos masivos aceleran o colisionan, envían ondulaciones a través del espacio-tiempo, como cuando arrojamos una piedra en un estanque. Estas ondulaciones son lo que llamamos ondas gravitacionales. Viajan a la velocidad de la luz y transportan información sobre algunos de los eventos más violentos y energéticos del universo. Antes de la detección del LIGO, nuestra comprensión del cosmos se basaba principalmente en la luz visible, rayos X, ondas de radio y otras formas de radiación electromagnética. Pero la luz solo puede contar parte de la historia. Existen muchos eventos cósmicos, como las fusiones de agujeros negros, que producen poca o ninguna luz. Las ondas gravitacionales ofrecen una forma completamente nueva de observar el universo. Permiten escuchar al cosmos de una manera que nunca antes había sido posible. La detección en sí fue una maravilla de ingeniería de precisión. LIGO cuenta con 2 enormes detectores, uno en Luisiana y otro en el estado de Washington, cada uno con forma de una gigantesca L con brazos de 4 kilómetros de longitud. Los rayos láser viajan a lo largo de estos brazos, rebotando entre espejos, y cualquier disturbio diminuto causado por el paso de ondas gravitacionales, a veces más pequeño que una milésima del diámetro de un protón, puede ser medido. En septiembre de 2015, ambos detectores observaron una señal inconfundible procedente de la colisión de 2 agujeros negros a más de 1.3 mil millones de años luz de distancia. Las ondas que emitieron viajaron a través del universo, estirando y comprimiendo ligeramente el espacio-tiempo hasta finalmente llegar a la Tierra. Este descubrimiento confirmó la predicción de Einstein de un modo extraordinario. No solo validó una teoría centenaria, sino que también abrió la puerta a una rama completamente nueva de la astronomía de ondas gravitacionales. Por primera vez, los científicos pudieron estudiar el universo utilizando ondulaciones en el espacio-tiempo en lugar de luz, lo que permite observar eventos previamente invisibles. Colisiones de agujeros negros, fusiones de estrellas de neutrones e incluso posibles señales del universo primitivo ahora están al alcance de la detección. Las implicaciones son profundas. Las ondas gravitacionales nos brindan una comprensión más profunda de eventos cósmicos extremos, de la naturaleza de los agujeros negros y de los límites de nuestras teorías físicas. Permiten poner a prueba la teoría de Einstein en condiciones que van mucho más allá de lo posible en la Tierra.
Ahora podemos escuchar el universo, detectando señales que revelan información sobre las masas, los giros y las distancias de los objetos más poderosos que existen. Además, el descubrimiento de ondas gravitacionales por LIGO en 2015 marcó el comienzo de una nueva era en la astronomía. Fue el momento en que la humanidad adquirió un sentido completamente nuevo, la capacidad de percibir el universo no solo a través de la vista, sino a través de las vibraciones mismas del espacio-tiempo. Desde las ecuaciones de Einstein en una pizarra hasta los láseres en túneles subterráneos, este descubrimiento nos recuerda que el universo aún guarda secretos más allá de nuestra imaginación y que, con creatividad, tecnología y paciencia, podemos revelarlos. En esencia, la detección de ondas gravitacionales por LIGO en 2015 marcó el comienzo de una nueva era en la astronomía. Fue el momento en que la humanidad adquirió un sentido completamente nuevo, la capacidad de percibir el universo no solo a través de la vista, sino a través de las vibraciones mismas del espacio-tiempo. Desde las ecuaciones de Einstein en una pizarra hasta los láseres en túneles subterráneos, este descubrimiento nos recuerda que el universo aún guarda secretos más allá de nuestra imaginación y que, con creatividad, tecnología y paciencia, podemos revelarlos. En conclusión, las ondas gravitacionales son más que simples ondulaciones, son la voz del cosmos, portadoras de historias de eventos cataclísmicos ocurridos hace miles de millones de años. El avance del LIGO nos permite escuchar esas historias por primera vez, confirmando la visión de Einstein y ampliando nuestra comprensión de la realidad de maneras que antes parecían imposibles. El entrelazamiento cuántico es uno de los fenómenos más misteriosos y fascinantes de la física. Describe una situación en la que dos o más partículas quedan vinculadas de tal manera que el estado de una afecta instantáneamente al estado de la otra, sin importar cuán lejos se encuentren. Albert Einstein se refirió a ello como una acción fantasmal a distancia, porque las partículas parecen comunicarse de manera instantánea, más rápido que la velocidad de la luz, un concepto que desafía nuestra comprensión cotidiana del espacio, el tiempo y la causalidad. Para comprender el entrelazamiento, imagina dos partículas creadas juntas en un estado cuántico compartido. Si medimos una de las partículas, la medición determina inmediatamente el estado de la otra, incluso si está al otro lado del universo. Esto no se debe a señales clásicas que viajen entre ellas, es una propiedad fundamental de la mecánica cuántica. La conexión es instantánea e independiente de la distancia, desafiando los límites clásicos impuestos por la velocidad de la luz. El entrelazamiento cuántico desconcertó a los científicos durante décadas, planteó preguntas sobre la naturaleza misma de la realidad. En la década de 1930, Einstein, Podolsky y Rosen propusieron la famosa paradoja EPR, sugiriendo que la mecánica cuántica podría estar incompleta. No se sentían cómodos con la idea de que las partículas pudieran influirse entre sí instantáneamente a través del espacio, aparentemente violando la relatividad. Sin embargo, experimentos realizados a finales del siglo XX, especialmente por Alain Aspect y su equipo en 1982, confirmaron que el entrelazamiento es real. El universo realmente se comporta de formas que son fundamentalmente contraintuitivas. Entonces, ¿por qué importa esto hoy? El entrelazamiento cuántico es la base de varias tecnologías de vanguardia que podrían transformar el mundo. Las computadoras cuánticas, por ejemplo, utilizan partículas entrelazadas llamadas qubits para realizar cálculos mucho más rápido que las computadoras clásicas. Debido a que los qubits están entrelazados, pueden representar múltiples posibilidades simultáneamente, lo que permite procesar problemas complejos, como simular moléculas para el descubrimiento de fármacos u optimizar grandes sistemas de maneras antes imposibles. El entrelazamiento también permite una comunicación ultra segura.
Los sistemas de comunicación cuántica aprovechan el hecho de que medir una partícula entrelazada altera su estado. Si un hacker intenta interceptar un mensaje cuántico, el sistema detecta instantáneamente la intrusión, haciendo que la transmisión sea prácticamente inviolable. Este principio se está utilizando actualmente para desarrollar redes de cifrado cuántico que podrían proteger datos sensibles de futuros ciberataques. Más allá de la tecnología, el entrelazamiento cuántico desafía nuestra comprensión de la realidad. Muestra que el universo está más interconectado de lo que la física clásica sugiere. Los objetos separados por grandes distancias no son completamente independientes. Pueden permanecer vinculados de una manera fundamental que desafía la intuición cotidiana. Esto tiene profundas implicaciones filosóficas, planteando preguntas sobre la naturaleza del espacio, del tiempo e incluso de la conciencia. Crear estados entrelazados en el laboratorio es un logro en sí mismo. Los científicos usan láseres, circuitos superconductores o átomos ultrafríos para generar entrelazamiento y luego realizan delicados experimentos para estudiar su comportamiento. Incluso con los avances tecnológicos, mantener el entrelazamiento a grandes distancias o en sistemas complejos sigue siendo extremadamente difícil. Aún así, se progresa cada año, acercándonos a un mundo donde las tecnologías basadas en el entrelazamiento se vuelvan comunes. En conclusión, el entrelazamiento cuántico no es solo una rareza de la naturaleza, es una puerta de entrada a la próxima revolución en computación, comunicación y a nuestra comprensión del universo. Desde el escepticismo de Einstein hasta los experimentos cuánticos modernos, esta acción fantasmal a distancia demuestra que la realidad es mucho más interconectada y misteriosa de lo que jamás imaginamos. Es un recordatorio de que el universo aún guarda secretos esperando ser descubiertos, y de que incluso las partículas más pequeñas pueden revelar verdades que desafían los cimientos mismos de la ciencia. Estos descubrimientos son mucho más que simples hitos en la historia de la ciencia. Son testimonios de la ingeniosidad, la curiosidad y la perseverancia de la mente humana. Cada avance, desde desentrañar la escalera retorcida de ADN hasta detectar las tenues ondas gravitacionales, manipular el código mismo de la vida con CRISPR o explorar los misterios del entrelazamiento cuántico, representan la búsqueda incansable de la humanidad por comprender el universo y nuestro lugar en él. Cuando reflexionamos sobre estos logros, se vuelve evidente que la ciencia no es solo una colección de hechos o experimentos. Es un reflejo de nuestro deseo de cuestionar, imaginar y superar los límites de lo conocido. Cada descubrimiento encierra la historia de visionarios que se atrevieron a pensar de forma diferente, de incontables experimentos que fracasaron antes del éxito y de colaboraciones que atravesaron naciones, lenguas y culturas. En muchos sentidos, estos descubrimientos son espejos del potencial humano, mostrándonos lo que es posible cuando la inteligencia se combina con la curiosidad y la determinación. Tómate un momento para considerar la magnitud de lo que hemos logrado. Hoy podemos leer el código de la vida, observar los ecos de eventos cósmicos ocurridos hace miles de millones de años y manipular la materia en sus niveles más fundamentales. Tecnologías como las computadoras cuánticas, la edición genética y los observatorios de ondas gravitacionales fueron alguna vez ciencia ficción, pero gracias a la creatividad humana se han convertido en realidad. Estos logros nos recuerdan que el universo no es un lugar estático e inmutable, es un reino que responde a la investigación, la experimentación y la imaginación. Y sin embargo, quizá el aspecto más profundo de estos descubrimientos no sea el conocimiento en sí, sino lo que revelan sobre nosotros como especie. Demuestran que somos exploradores de corazón, pensadores que se niegan a aceptar los misterios al pie de la letra y creadores capaces de aprovechar los principios más profundos de la naturaleza para mejorar la vida, resolver problemas y abrir nuevas posibilidades. En cada hebra de ADN, en cada partícula en colisión, en cada qubit entrelazado, hay una historia de valentía, curiosidad e ingenio humano.
Así que al cerrar este recorrido por algunos de los mayores avances científicos de nuestro tiempo, vale la pena preguntarte, ¿qué descubrimiento te asombra más? ¿Qué revelación cambia la forma en que ves el mundo, el universo y tu propio lugar en él? Estas preguntas no son meramente académicas, son una invitación a reflexionar sobre el poder del pensamiento humano, la emoción del descubrimiento y la interminable frontera del conocimiento que aún nos espera. Comparte tus pensamientos, tus descubrimientos favoritos y tu propio sentido de asombro en los comentarios, y únete a la conversación sobre el increíble viaje de la inteligencia y la creatividad humana, porque al final, estos descubrimientos no son solo ciencia, son una celebración del potencial ilimitado de la mente humana, y la historia del descubrimiento está lejos de terminar. El universo aún guarda innumerables secretos, esperando a la próxima generación de pensadores, soñadores y exploradores que los revelarán.